Hay una persona en la Biblia, le voy a comentar un pasaje, le voy a predicar, si así se puede decir, humildemente, un texto que no quiero, una palabra que no le quiero dar, que no quiero compartir, un pasaje que no quiero predicar. Bueno, eso le voy a comentar. En Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¿Por qué digo todo esto? Te decía, un hombre que sí sabía que se podía vivir de otra manera. Un hombre muy particular, porque no pertenecía al pueblo de Dios. Hoy me decía alguien con quien estaba hablando, es increíble, me dice esta persona, a veces pareciera ser que los que no tienen a Dios son más conscientes de lo espiritual y son hasta mejores personas, muy fuerte eso, mejores personas de los que sí tienen a Dios. No digo que eso sea cierto, pero me quedo pensando qué clase de testimonio a veces estamos dando, qué es lo que estamos haciendo con nuestro testimonio silencioso. Este hombre de la historia que te quiero comentar, tal vez justamente sea algo similar, porque precisamente no era un hombre que perteneciera al pueblo de Dios. Lucas capítulo 7, te repito, versículo 1 en adelante. Después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y antes de ir al pasaje en sí del que te quiero hablar, ¿cuáles eran las palabras que él estuvo hablando antes de entrar a ese pueblo? Jesús estuvo predicando, le estuvo hablando a la gente sobre una situación bien puntual. Después de eso entra a la ciudad de Capernaum, que ahora te voy a enfocar directamente en lo que eso significa. Pero ¿de qué estaba hablando Jesús inmediatamente antes de conocer a este fulano? Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, dice Jesús a los que lo estaban escuchando: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Si realmente tenemos la convicción, si realmente hemos recibido a Jesús, si somos cristianos, ¿sos cristiano? Si somos cristianos, lo que significa seguir a Cristo, andar como Él anduvo, intentar repetir su camino y seguir sus pasos, sus pisadas. Si somos cristianos, entonces ¿por qué no hacemos lo que Él dice? ¿Por qué dejamos que nos gane el temor? ¿Por qué nos dejamos envolver por todo lo que está girando, dando vueltas alrededor? ¿Por qué le tenemos más miedo con todo, y me hago cargo de todo lo que esto significa, porque sé que se puede malinterpretar? Igualmente después lo voy a aclarar. ¿Por qué le tenemos más miedo a un virus, con todas sus variantes, formas y demás y todo eso? ¿Por qué le tenemos más miedo a eso que, como dice el mismo Jesús, no le tengan miedo al demonio, sino tenganle miedo al que puede quitarle su vida, al que puede destinar su vida para un lado o para el otro? ¿Por qué tenemos más miedo a un virus que a cualquier otra cosa que nos puede llegar a dar la vida o nos puede llegar a determinar a la condenación? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El mismo que dice, al cual le decimos Señor, Señor, es el mismo que dijo: escuchate esta y hacete cargo, agarrate Catarina que volcamos y chupate esa mandarina, hollarás al cachorro del león y al dragón. Es el mismo Señor, es el mismo que dijo: beberás cosa mortífera y no te hará daño. No le estoy diciendo que vaya a tomar veneno por ahí ahora, pero es el mismo. ¿Usted cree en Él? ¿Cree en Dios? ¿Le cree a Dios? ¿Es cristiano? ¿De verdad? Espere un cachito, ¿qué dice ahí? Así los miro esto de acá un poco. ¿Le creen a Dios? ¿Qué cara de frío que tienen ustedes? ¿Son cristianos de verdad? Mira, aquella tiritando ya, otra vuelta. ¿Le crees a Dios? Te amo, amor. ¿Le crees a Dios? Entonces, si le crees a Dios, ¿por qué no hacemos lo que Él nos dice? Confiar. Confiar y entender que hemos sido puestos para transformar, llamados para transformar. Confiar.
Que este mismo plan que yo le estoy diciendo, orquestado en el mismo infierno, nos quiere mantener lejos, separados del otro, cuando Dios nos manda a estar cerca y en contacto con el otro, confiar. Me dio gracia cuando conversaba hoy con esta persona, porque en un momento estuvimos larga charla y ministrando, conversando bien y bueno. Entonces cuando nos despedimos le di un abrazo, porque Dios me manda a abrazar. Porque hace como 22 años atrás aproximadamente, el Señor me dijo que tenía que abrazar. Entonces, ¿qué me importa el virus y todo lo demás? Entonces lo abracé y ahí estuvimos y fuimos ministrados. Y después me saluda con un puño. Digo, pero hermano, ponete las pilas, ¿qué estás haciendo? Digo, te acabo de abrazar. Crea, confíe. Hagamos lo que Él nos manda a hacer. Hagamos lo que Él nos dice. Sigo en el capítulo 6 todavía. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. No se pudo mover porque estaba la casa fundada sobre la roca la cual es, la misma Biblia dice y lo aclara, la roca que es Cristo. Si tu casa, que es tu vida, que representa tu vida, está fundada y cimentada en la roca, si estás metido en la roca en Cristo, ¿saben cómo se hacían las casas en la roca? Piense que estamos hablando de 2000 años atrás, unos sistemas un poquito distintos a los actuales. A pico nomás, a golpe de pico, se hacían grietas, agujeros en la roca, en la montaña, y sobre ellos se ponían unos postes y sobre el poste se edificaba la casa. ¿Cómo lo vas a mover? Si tu vida, tu casa, tu vida está edificada sobre la roca y estás arraigada en Él, nada te va a mover. Entonces, si le decís a Él, Señor, Señor, edifica tu casa sobre la fe en Él. Créele a Dios. Tal vez estés pasando algún tipo de conflicto, tal vez tenés problemas económicos, seguramente como todos. Créele a Dios porque no te va a faltar, porque hasta acá Él nos ayudó y lo va a seguir haciendo. Y así como viste que Él te sostuvo, lo va a seguir haciendo y aunque todo se venga abajo, Dios lo va a seguir haciendo. Lucas 6:49, pero el que oyó y no hizo, bofi, ¿viste? Te acabo de hablar. El que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. El que oyó y no hizo, y fue grande la ruina de aquella casa. Después de haber dicho todo eso, Jesús entra en Capernaum. Entra en un pueblo que el nombre del pueblo, Sefarnaum, en realidad quiere decir lugar de consolación, lugar de paz, lugar de descanso. Está por entrar Jesús entonces a ese lugar de descanso, a ese lugar de consuelo, después de haber tenido esa charla, esa predicación que habrá sido fuerte con quienes estaban alrededor. Y dice Lucas capítulo 7, versículo 2, y el siervo de un centurión, a quien el centurión quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Fíjese qué cosa curiosa, le dije, este hombre no pertenecía al pueblo de Dios, no era judío, era un centurión, por lo tanto era un general o un capitán romano. Era en realidad el pueblo que oprimía al pueblo de Dios, era en realidad el conquistador, era en realidad el opresor, era el enemigo. Sin embargo, este mandó a unos ancianos de los judíos, no a cualquiera, a unos ancianos, autoridades del Sanedrín, a autoridades líderes de la sinagoga. ¿Por qué le daban tanta bolilla a un centurión que proclamaba algo distinto, que tenía una fe distinta, que seguía a dioses falsos y que representaba al enemigo y al poder político que dominaba? Estos ancianos de los judíos vienen a Jesús, versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole,
le rogaron que sanara al siervo de ese hombre. Escuchá, a un esclavo. A ver, vamos a ponernos exactamente en contexto. Él venía a rogar que sane a un esclavo. Una persona, un ser que no valía nada en la cultura del momento. Pero para este centurión era importante. No sé si era por conveniencia, porque si no tenía quien le hiciera la sopa y le lavara los calzones, o si era que sentía algo por este hombre, pero así fue con esta inquietud a los ancianos, y los ancianos a Jesús, y le dicen, presta atención, le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Dos cosas me llaman la atención inmediatamente sobre esta historia. Primero, ancianos de los judíos, autoridad espiritual, líderes de la sinagoga, hombres que estaban todavía del otro lado, le dicen a él, es digno que le concedas. Reconocían la autoridad de Jesús, reconocían que había algo en él, como Nicodemo que dijo, sabemos que algo tenés de parte de Dios, porque si no tuvieras algo de parte de Dios, no hablarías ni te comportarías como lo estás haciendo. Sabemos que sos algo especial, un hombre especial, en medio de un pueblo tan diverso, tan mezclado, de una cultura tan contaminada con todo. Le dicen los ancianos, reconociendo a Jesús, este hombre, otro bicho raro, es digno de que le concedas. ¿Y por qué ese centurión era digno? Versículo 5, porque ama a nuestra nación, fíjate qué interesante, ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. No sé si los judíos estaban deteniendo solamente la conveniencia económica, si querían quedar bien con el centurión porque había que... Bueno, el que tiene oído para oír que oiga, había que quedar bien con el que sostenía financieramente. ¿Cuántas veces la iglesia cometió ese error de porque alguien tiene un sustento económico y con ese sustento provee para la iglesia, brindarle más atención? Cuando la Biblia dice todo lo contrario, no es la manera correcta. Dios es el que suple, no una persona, y sí las personas que Dios toca y a las cuales mueve el corazón. Pero este hombre, este centurión, tenía una inclinación hacia el pueblo judío. Estaba interesado, amaba al Dios de los judíos, dice, ama a Dios. Sin ser cristiano, entendía que el Dios verdadero era Jehová, era Yahvé, era Adonai, que el Dios real era el que a los judíos adoraban, aunque él tenía como Dios al águila romana que representaba. Un centurión que si iba a decir al emperador, yo sigo al Dios de los judíos, lo mataban. Un centurión que si decía al emperador, vos no sos señor, lo iban a mandar al foso de los leones. Sin embargo, amaba a los judíos, un hombre que sentía identificación por el Dios de Israel. Pero a este hombre que tenía identificación con el Dios de Israel, había una carga, una angustia que le estaba consumiendo el corazón. La muerte estaba golpeando la puerta de su casa y él, tal vez movido por misericordia o por conveniencia, no lo sé y no me importa, pero por una de las dos razones, pide a Jesús, al maestro, al rabino, al que él tal vez lo consideraba un poquito más, pero tenía testimonio de que algo de Dios había en él. Lo llama para que haga el milagro sobre esa persona. ¿Cuántas veces nosotros nos movemos como el centurión? ¿Cuántas veces nosotros congregamos, amamos a Dios, servimos a Dios? Decía, me detuve un instante en el devocional de esta mañana, si lo viste, si participaste, sobre ese comentario sobre los filósofos de la época de griega, de la época del Nuevo Testamento, que se la pasaban grandes horas discutiendo sobre cuál es el sentido de la vida. Es buena carrera la de filósofo, porque no haces nada en todo el día, soplás en el aire nada más, y después los políticos te contratan para ser un asesor. Entonces, está bueno. Entonces, 3 horas ahí, horas y horas hablando, haciendo nada, y en ese instante tuve eso que me tocó el corazón, y así quedó en el video de la mañana. El sentido de la vida es servir a Dios. La esencia de la vida es estar en conexión con Él, hacer lo que Dios nos manda hacer, y vas a ver, experimentar, tener, sentir una vida en plenitud. ¿Cuántas veces nosotros hacemos todo lo que supuestamente hay que hacer? También aportamos para el reino, también aportamos para la casa, también colaboramos en la medida que nos es posible, también amamos al pueblo
y sin embargo hay como ahora, como en este tiempo, una angustia que está carcomiendo el corazón, la preocupación, no tal vez por un sirviente que esté muriendo, pero sí seguramente por un negocio que se te está muriendo, por un trabajo que se está muriendo. Tal vez la angustia te empieza a perturbar y otra vez viene el clamor del salmista: estoy rodeado entre aquellos que todo el tiempo me dicen, ¿y dónde está tu Dios? Y viene el diablo. Qué raro yo diciendo esa palabra, ¿no? Sí, ¿no? De tanto en tanto para que sepan que anda por ahí. Y viene el diablo y se te pone en la cara y te dice el diablo en la cara, ¿y dónde está tu Dios? Y cuando te dice eso, vos entonces dejaste de estar mirando al techo, al cielo, porque claro, te empezó a generar tortícolis, te empezó a generar artrosis en la cervical. Entonces bajaste un poquito, porque escuchaste, aprovechaste y bajaste la mirada. Y cuando bajaste la mirada, dijiste, y sí, mirá cómo estoy. Mirá lo que tengo, mirá lo que me pasa. Mirá lo que tengo en el cuerpo, mirá el dolor que tengo acá, mirá lo que pasa ahí, mirá que no puedo alcanzar, no puedo pagar tal cosa, mirá lo que no me pagan, mirá que me quitaron tal premio, mirá que me estoy quedando sin trabajo, mirá que perdí el negocio. Y sí, ¿dónde está mi Dios? Poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moriste y tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántas veces, como este centurión, pasamos por la misma situación y vemos que todo alrededor se empieza a caer? Y clamás y tal vez no encontrás respuesta y tal vez vas aún al equivocado o tal vez vas en una forma indirecta porque no sabes cómo presentarte delante de Dios. El centurión no sabía cómo presentarse delante de Jesús, pero él sabía que en Jesús estaba la salida. Él no sabía cómo acercarse. No importa que tal vez hoy no sepas levantar un clamor, no importa que no tengas palabras o que digas, yo no soy digno de presentarme delante de Dios. Mirá lo que es mi vida, mirá lo que hice, mirá mi miseria, mirá mi pecado. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios? No importa que no sepas presentarte delante de Dios. Lo importante es que sepas que en Él está la salida. Y así como sea, con el recurso que sea, con las palabras que sea, que empieces a levantar una voz, a decirle a Él, Señor, como el centurión, saná a mi siervo. Que le puedas decir a Él, Señor, sacame de esta crisis. Señor, haceme mirar arriba, haceme ver tu vida. Este hombre sabía que se podía vivir de otra manera, por eso va y clama y grita. Y Jesús, versículo 6, fue con ellos, con los ancianos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, otra vez por su indignidad, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cuántas veces viene, golpea mi mente, de mi infancia, golpea mi cabeza esta oración? Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla. Bueno, no me acuerdo cómo seguía. El yo pecador. Él en su indignidad, en su miseria, dice, no hace falta. Pero hubo un hecho que Jesús reconoció. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Y dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. No importa que tal vez te veas envuelto en un problema, en una crisis, que la angustia te esté desbordando, que creas que no sos digno. Si vos sabés que en Jesús está la respuesta y si reconoces que en Él está la autoridad, si reconoces que basta que Él lo diga, una palabra tuya bastará para sanarlo. Si crees que en una palabra de Dios está la salida, si crees que en una declaración de fe está la respuesta, no importa cuál sea hoy tu condición, no importa cómo te sientas, no importa cómo te encuentres, no importan tus temores, no le hagas caso a ninguno de ellos. Presentate delante de Él, aunque sea para decirle, no soy digno, pero te creo.
Lo que el diablo viene a decirte es, porque no sos digno no podés hablar, porque no sos digno no te podés presentar. Pero lo que Jesús está diciendo y lo que el centurión experimentó, no soy digno, pero te creo. Cosa que conmovió a Jesús. Un tipo que no pertenecía al pueblo de Dios. Un tipo que aún para el pueblo de Dios, para los judíos, debería ser un marginado. Un tipo que no merecía ni siquiera respeto. Un tipo al que deberían tenerle miedo. Pero este tipo que no tenía ninguna de las características, que no reunía ninguna de las condiciones, el tipo que estaba destinado a no pertenecer, conmovió a Jesús. Incluso cuando comienza la iglesia, cuando pasan los años después y la iglesia empieza a edificarse, el conflicto entre Pedro y Pablo, que le predicamos a los judíos, que le predicamos a los griegos. Que los judíos no se lo merecen, que los judíos son los únicos que lo pueden merecer. El mismo conflicto, la misma situación, pero desde antes ya vemos como un no judío movió el corazón de Jesús. Lo conmovió, lo sorprendió. Todavía vos, en tu miseria, en tu fracaso, en tu temor, en tu duda, en tu angustia, todavía hoy, en esta condición, en tu posición, podés sorprender a Jesús, podés conmover su corazón, de tal manera que Él diga, ni aún en Israel, ni aún en mi pueblo, ni aún en la iglesia, ni aún entre los que lo debería haber visto, he encontrado tanta fe. Dios no hace diferencia de personas, Dios hace diferencias de fe. Dios no hace diferencia de condición, Dios hace diferencias de posición. Lo que Él está esperando es que vengas a Él, levantes un clamor, una voz profética y no mires lo que te pasa, sino que mires quién está delante tuyo. Como el hijo pródigo que en su suciedad, en su olor a pudrición, en su olor a excremento de cerdo, en su olor a no bañarse tanto tiempo, vino delante del Padre y el Padre lo cubrió, lo tapó, para que nadie vea la condición en que estaba, pero habiéndolo cubierto, lo entró a la casa. No importa tu condición, sino que te presentes delante del Señor y levantes esa voz para que traiga sanidad sobre tu vida, salvación, provisión, para que sean abiertas las ventanas de los cielos. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dije al principio sobre esta situación que no quería predicar este pasaje. ¿Por qué no quería predicar esto? Por caprichoso nada más. De caprichoso no quería predicar esto, porque no dice levántate en ningún momento. Y bueno, te estoy contando la posta. ¿Qué? Yo te tengo que decir, iglesia, wake up. Iglesia, stand up. Iglesia, levántate. Este pasaje no dice levántate. Pero cada vez que iba al pasaje siguiente, el que empieza en el versículo 11, el Señor me llevaba para el 1. Digo, pero ¿será posible? Y ahí estaba discutiendo ya no conmigo, sino con el Espíritu Santo. Acá, vamos para allá. ¿Por qué? ¿Por qué no dice levántate? Porque este centurión ya estaba levantado. En su crisis, en su angustia, en su necesidad, en su preocupación, en su temor, en su fe, estaba levantado, entendía la posición, sabía quién estaba al frente, sabía quién estaba delante, sabía quién le iba a hablar y sabía que con eso tenía la respuesta. Por eso ahora sí yo te digo con total libertad, levántate de tu situación, de tu crisis, de tu dolor, de tu preocupación, de tu angustia, levántate aún de aquello que tiene olor a muerte, levántate de ahí porque el que está delante tuyo tiene la salida, tiene la respuesta, tiene el camino, tiene la forma para que vos puedas experimentar la vida plena y la salvación. No estamos llamados para miseria ni para fracaso, estamos llamados para bendición y para el éxito. Dios va a usar tu vida, iglesia. A cada uno en particular Dios va a usar tu vida. Iglesia, levántate. Pronto, muy pronto,
todos juntos adorando, pronto, muy pronto, dándole gloria al Señor. Iglesia, no hagas caso a lo que estés viendo a tu alrededor, no hagas caso al problema ni a la circunstancia, no te enganches, no te quedes colgado solamente en la angustia, en el dolor, no hagas caso a lo que vengan a decirte o a lo que escuches. Cree, solamente cree. Decía la pastora el jueves, solamente cree, solamente cree. Métete dentro de una burbuja, de una cápsula, aislate del conflicto y del temor. Poné distancia social de aquel que te viene a decir no. Alejate del profeta del fracaso y del negativo y solamente cree. Y vas a ver la respuesta y la mano de Dios a tu alrededor. El cielo